Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso de Teoría de Grafos 1. En esta ocasión hablamos de grafos dirigidos. Anteriormente hablábamos de sucesiones gráficas, sucesiones de números enteros no negativos. Queríamos determinar si existían grafos que realizaran esas sucesiones, es decir, cuyos vértices tengan como grados justamente los números dados por esa sucesión. Es un problema interesante. Una sucesión para la cual exista un grafo simple que la realice, se dice que es una sucesión gráfica. De eso hablamos la vez pasada. ¿Esto por qué se ve así? A ver. Ok. Dimos un algoritmo para simplificar una sucesión de números enteros dada, de manera que si la sucesión resultante era gráfica, entonces la original también era gráfica. Eso te da un algoritmo para determinar si la sucesión dada es gráfica o no. Y eso se basa en un teorema de Abel y Hakimi. Hablamos también de switches y obtuvimos el siguiente resultado con respecto a switches. Y tienes un par de grafos simples que tienen el mismo conjunto de vértices. Uno de ellos se obtiene a partir del otro aplicando de manera sucesiva una cantidad finita de switches. Sí, solo sí. Cada vértice tiene el mismo grado en un grafo que en el otro. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Hoy vamos a hablar de grafos dirigidos o digrafos. Los grafos son muy buenos para modelar relaciones binarias que son simétricas. Por ejemplo, relaciones de amistad, de esas que se dan en el ciberespacio. Que tienes un amigo, tú dices que X es amigo de Y. Inmediatamente, si X es amigo de Y, también Y es amigo de X, así que es bidireccional automáticamente esa relación, así que no hace falta colocar la flecha, por lo tanto la relación se puede modelar simplemente con puntos unidos con un segmento, o sea, grafos. En cambio, si la relación es tipo seguidores, si X es un seguidor de Y, la relación va en una dirección y no necesariamente en la otra. X puede ser un seguidor de Y sin que Y sea un seguidor de X. Entonces, ese otro tipo de relaciones ya no se puede modelar con un grafo, sino con un digrafo. Un grafo en el que es importante el orden en el que se mencionan los pares que definen a los lados. Entonces, ¿qué va a ser un digrafo o un grafo dirigido? Tal como antes, un conjunto de vértices, conjunto de lados y una función que te dice cómo se obtienen los lados usando los vértices. La diferencia de esto con los grafos que no son dirigidos es que esa función a cada lado le asigna un par y esta vez el par sí está ordenado. El par es de esta forma: primera coordenada, segunda coordenada. En ese caso, la primera coordenada del par lo llamamos la cola del lado. Digamos que X es la primera coordenada, Y es la segunda y E es el lado, XY, el lado asociado al par ordenado XY. X se llama la cola o tail, como dice el libro, y Y es la cabeza de ese lado, la cola y la cabeza. Decimos que Y es sucesor de X, también decimos que X es predecesor de Y.
la adyacencia de un lado, la adyacencia entre vértices, perdón, se distingue de esta forma. X no solamente es que X sea adyacente a Y, sino que X es predecesor de Y. Y es sucesor de X, hay que especificar eso. La incidencia del lado también es distinta. Este lado incide diferente sobre X que sobre Y. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos los bucles, que en ese caso el par ordenado está dado con el mismo vértice. Y tenemos los lados múltiples. En el caso en que la función sea inyectiva, es decir, que no haya lados múltiples, decimos que el grafo es simple. Estamos diciendo que para los dígrafos ser simple solamente exige que la función sea inyectiva, que no haya lados múltiples. Un grafo simple puede perfectamente tener bucles para nosotros acá en este curso, porque va a ser conveniente en algo que vamos a ver más adelante. En este mismo video lo vamos a ver. Seguimos denotando la cantidad de vértices de esta forma, la cantidad de lados de esta forma. El grafo que está representado aquí, el dígrafo representado acá, corresponde a este ejemplo. En el conjunto de los números naturales del 1 al 12, tenemos un lado que tiene como extremos T y H. Sí, solo sí. La cabeza dividido por la cola es un número primo. Esa es la forma en que está definido este dígrafo. Este número, entre este número, es un número primo. 3, 2, 5 y 7. 10 entre 5 es un número primo. 4 entre 2. 6 entre 3. 9 entre 3. 12 entre 6. 8 entre 4 y 12 entre 4. Entonces así están representada el grafo dirigido definido de esta manera. Entonces un ejemplo. Otro ejemplo son las llamadas cadenas de Markov, que son transiciones entre estados, ¿no? Los vértices representan estados y los lados transiciones de un estado al otro. Por ejemplo, aquí hay un grafo dirigido que modela el estado del tiempo, bastante simplificado. Las posibilidades de estado son un día bueno o un día malo. Día bueno representado con el vértice G, día malo representado con el vértice B. Y los cambios de un estado a otro están dados con probabilidades. La probabilidad de que un día bueno siga siendo bueno es 0.8, de que un día bueno se haga malo 0.2, de que un día malo siga siendo malo 0.3 y que un día malo se haga bueno es 0.7. Es un modelo optimista, ¿no? Entonces, bueno, eso se representa mediante un dígrafo de esta forma. Que el bueno siga siendo bueno, hay una probabilidad de 0.8. Que el bueno se haga malo, hay una probabilidad de 0.2. Que el malo siga siendo malo, probabilidad 0.3. Y que el malo se haga bueno, 0.7. Por eso decía que era optimista ese modelo, ¿no? Stephen Wolfram, si ves el trabajo de Stephen Wolfram vas a ver dígrafos por todas partes. Grafos, dígrafos, hipergrafos, todo. Le gusta mucho representar sus modelos utilizando grafos. En este caso vamos a mostrar un ejemplo de grafo dirigido. Stephen Wolfram representa sus modelos, sobre todo de física, utilizando reglas que transforman un grafo en otro grafo. Este grafo dirigido lo transforma en este. Esto significa que cada vez que tienes una situación como esta, la vas a cambiar por una situación como esta. O sea, aparece un nuevo vértice y las incidencias se cambian por esta forma. Estos siguen siendo
predecesor y sucesor igual, pero ya este no es sucesor de este, sino que va a ser predecesor del nuevo vértice. Y ese nuevo vértice va a ser sucesor del viejo X y del viejo Y. O sea, esta situación se cambia por esta. A este grafo, si le aplicas esa regla, se convierte en esto. Y si a este grafo le aplicas nuevamente esa regla, se convierte en esto. Después de aplicarla 15 veces, se convierte en esto. Un impresionante digrafo que está aquí mostrado en 3 dimensiones. Ese es el tipo de grafos que le gusta a Stephen Wolfram mostrar a la gente y eso cautiva, ¿no? A la gente le gusta mucho esa, esa representación, esos modelos son bastante impresionantes, sobre todo cuando los representan así en 3D. Bueno, continuando con los conceptos, dado un dígrafo D, hay un grafo subyacente allí que se llama el grafo base. Es considerar los mismos vértices del dígrafo D, pero va a obviar la dirección en la que está planteada la relación entre los vértices. La adyacencia ahora es, bueno, es bidireccional, ¿no? Aquí este vértice va conectado con este, pero en ese orden. En cambio aquí no importa el orden. Entonces todo dígrafo tiene asociado un grafo base, un grafo subyacente. En este sentido, uno habla de el concepto de conexidad, por ejemplo, que lo vamos a mencionar más adelante. La conexidad aquí relacionada con la conexidad aquí, ¿no? Hay una cierta relación allí que ya vamos a mencionar. Un dígrafo simple, vamos a decir que es un camino, si puedes hacer una lista de sus vértices ordenada de manera que el primero sea predecesor del segundo, el segundo sea predecesor del tercero, etcétera, y que esas sean las únicas relaciones de incidencia, ¿no? De adyacencia. De I con BJ, sí, solo sí. J es el siguiente de I en esa lista. Y decimos, como decíamos antes, que esto es un camino de B1 a Bn. También como antes, la longitud de ese camino es la cantidad de lados que tiene. Que es un ciclo en el contexto de los dígrafos, una lista, o sea, un dígrafo cuyos vértices se pueden ordenar de esta forma, de manera que B1 precede a B2 en la relación, B2 precede a B3 y así sucesivamente, y Bn precede a B1. Eso es lo que estamos diciendo acá. BI va a estar con BJ en ese orden, solamente si J es I más 1, o a menos que este sea N y este sea 1. Eso es lo que estamos diciendo acá. Igual, la longitud de un ciclo es la cantidad de lados que tiene. Los otros conceptos como de subdígrafo, isomorfismo para dígrafos, clases de isomorfismo para dígrafos, dígrafo isomorfo, descomposición de dígrafos, unión de dígrafos, esto se puede traducir del contexto de grafo al contexto de dígrafo de una forma muy sencilla, fácil y natural. En cambio, para matrices de incidencia, por ejemplo, hay que hacer ciertos cambios, porque la incidencia de un lado sobre un vértice puede ser de dos formas distintas. Veámoslo con este ejemplo. El lado B en el vértice W incide de manera distinta a como incide en el vértice Y. O sea, esta incidencia de este lado, aquí, hay que distinguirla de la incidencia de este lado acá. Entonces uno dice, por ejemplo, que B incide sobre W como salida. O sea, el lado B sale del vértice W, mientras que el lado A entra al vértice W. Entonces eso lo vamos a distinguir con un signo menos si es de entrada, con un signo más
si es de salida esa incidencia. Y 0 si simplemente no incide. Entonces de esa manera quedaría una matriz de adyacencia. Igual que antes decimos una matriz porque si cambio el orden en el que coloco las filas, o sea, el orden en el que coloco los vértices, va a cambiar la matriz. Si cambio el orden en el que coloco aquí los lados, también va a cambiar el orden de las columnas, así que va a cambiar la matriz. Por eso uno habla de una matriz de incidencia y no de la matriz de incidencia. La matriz de adyacencia sí se define tal cual. En A y J voy a colocar la cantidad de lados que corresponden a esa relación, BI con BJ. Solo que ahora no necesariamente va a ser simétrica. Esa va a ser la diferencia con respecto a las matrices, lo que definíamos como matriz de incidencia para grafos. En el caso de grafos siempre la matriz es simétrica. En el caso de digrafos no necesariamente es simétrica. Cuando hablamos de caminos, recuerda que de un vértice B a un vértice W quiere decir que las flechas van en ese sentido, desde B hacia W. Así que la existencia de un camino de B a W no implica necesariamente la existencia de un camino de W a B, cosa que sí ocurre en el contexto de grafos. Por lo tanto, en el concepto de conexidad hay que tener en cuenta eso. Un grafo es conexo, grafo dirigido es conexo, si para cada par en el orden que yo diga de vértices de B a W va a haber un camino desde B hasta W en todos los órdenes que yo diga. Agarra un par ordenado en el orden que tú digas, tiene que haber un camino de uno de ellos al otro, en el orden en el que lo elegiste. Entonces eso es muy fuerte, ¿no? En comparación con la conexidad, si tomas en cuenta solamente el grafo base y tienes el grafo y agarras su grafo base y dice que este es conexo, no necesariamente implica que esto sea conexo. Por eso se llama conexidad débil aquí. Un grafo dirigido es débilmente conexo si su grafo base G es conexo. ¿Qué podemos decir con respecto a asociaciones gráficas, pero ahora en el en el contexto de grafos dirigidos, de digrafos? Bueno, primero tenemos que aclarar el asunto de lo que significa el grafo, el grado de un vértice, porque el grado se refiere a las incidencias de los lados en los vértices y ya sabemos que las incidencias pueden ser de dos tipos, de entrada o de salida, así que hay que definir un grado para la entrada y un grado para la salida. Dado un vértice en un digrafo, vamos a denotar como D menos dB la cantidad de lados que tienen a B como cabeza, la cantidad de lados que entran a B. Por eso se llama grado de entrada. Mientras que el grado de salida, la cantidad de lados que salen de B, que está B, ¿cuántos lados salen? Eso sería grado de salida. ¿Cuántos lados entran? Eso sería grado de entrada. Grado de salida y grado de entrada. De menos para la entrada, de más para la salida. El conjunto de predecesores, y eso ya lo mencionamos, aquí lo que estamos introduciendo es la notación. Los predecesores son así, los W que vienen antes. Los sucesores son los W que vienen después. N- y N más para la notación. Y las características del grafo, los deltas, hay que distinguir entre delta menos y delta más, las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Delta menos minúscula, el mínimo de todos los grados de entrada. Delta menos mayúscula, el máximo de ellos. Delta más minúscula, el mínimo de los grados de salida. Y delta más mayúscula, el máximo de esos grados. Entonces hay que distinguirlos: más, menos, mayúscula y minúscula. Entrada, salida,
máximo, mínimo. Ahora fíjate en una cosa, ¿qué pasa si tú sumas todos los grados de salida? Sumas todos los grados de salida de los vértices, estás diciendo, bueno, ¿cuáles son los lados para los cuales W es una cola? Como cada lado tiene una única cola, aquí estoy contando todos los lados. La suma de los grados de entrada. Aquí estoy contando los vértices como cabezas. ¿Cuáles son los lados? ¿Cuántos lados tienen a W como cabeza? Como cada lado tiene exactamente una cabeza, entonces esto cuenta exactamente la cantidad de lados. Entonces la suma de los grados de entrada es igual a la suma de los grados de salida. Así que esto hay que ejecutar. Ajá. ¿Qué será entonces una sucesión digráfica? Bueno, hay que comenzar por decir que la sucesión no es solamente una sucesión de números, sino una sucesión de pares ordenados de números, de manera que, por ejemplo, las primeras coordenadas correspondan a grados de salida y las segundas coordenadas correspondan a grados de entrada. Entonces, ¿bajo qué condiciones una sucesión así se puede realizar por un grafo dirigido? Bueno, por lo menos tiene que cumplir esta condición. La suma de las primeras coordenadas debe ser igual a la suma de las segundas para que esté de acuerdo con este teorema. O sea, es una condición necesaria. Como siempre, preguntamos si es suficiente. Vamos a suponer que tenemos entonces una sucesión de números dados así, que cumple con esa condición por lo menos. Vamos a ver cómo hacemos para conseguir un dígrafo que realice esa sucesión. Entonces, vamos a suponer que tenemos B1, B2, B3, etcétera, hasta Bn, los vértices con los que vamos a construir el dígrafo. Y el truco aquí es, bueno, agárrate M pares ordenados. Voy a agarrar M pares ordenados que van a ser construidos de la siguiente manera. En las de I más primeras coordenadas voy a colocar I. Es decir, voy a colocar aquí un 1, 1, 1 tantas veces como lo diga de 1 o más, ¿no? Es lo que dice acá. Voy a colocar un 2 tantas veces como lo diga de 2 más. Y así sucesivamente. Ya sabes que la suma de los de I, de los de I más te da M. Entonces aquí vas a tener M, los M pares ordenados, con su primera coordenada. Y va a hacer lo mismo para la segunda coordenada, pero voy a colocar un menos. Voy a colocar menos 1 tantas veces como lo diga de 1 menos. Voy a colocar menos 2 tantas veces como lo diga de 2 menos. Y así sucesivamente, como la suma de los de I menos también da M, entonces esto está correcto, va a cubrir todas las coordenadas de los M pares ordenados. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, como tengo el 1, 2, 3, etcétera, van a ser los números que aparecen aquí. Entonces, si tengo el 1 menos 1, yo voy a colocar del 1 de B1 al mismo B1 tantas veces como aparezca ese 1 menos 1. Se aparece 1 menos 1, 1 menos 1 dos veces, yo voy a colocar 2 veces el bucle. Si tengo 1 menos 2, entonces voy a colocar del 1 al 2. Eso es lo que dice acá. Para cada pareja I menos J, yo voy a colocar un lado de BI a BJ. De esa manera, el grafo resultante realiza trivialmente esa lista
de pares de números enteros no negativos. Entonces es fácil responder a esto de que si era suficiente. Si es suficiente, permitiendo bucles y permitiendo lados múltiples. Pero bueno, ya sabemos que hay que preguntarse si vale para dígrafos simples, ¿no? Porque lo de arriba dice, bueno, cualquier sucesión de pares que tú me des, siempre que sumen la primera coordenada igual que la segunda coordenada, ya está. Yo siempre tengo un dígrafo que la realice. Eso es muy fácil. Pero ahora hay que exigir, bueno, yo quiero uno que sea simple. Ah, bueno, ahora la cosa cambia. Aquí nos vamos a ayudar con los grafos bipartitos. Los grafos bipartitos van a venir a ayudarnos aquí. A cada grafo dirigido podemos asociarle un grafo bipartito de manera automática. Supongamos que este es el grafo dirigido que tenemos. Entonces vamos a hacer el del grafo bipartito, va a tener una de las partes es una copia de los mismos vértices que tiene el digrafo V, X, W, pero la etiquetamos con un signo más. La otra de las partes va a ser otra copia del mismo conjunto de vértices V, W, X, pero la etiquetamos con signo menos. Y aquí en este grafo bipartito vamos a tener el lado U más conectado con el lado menos correspondiente, o sea, Y conectado con Z, va a implicar Y más conectado con Z menos. Por ejemplo, aquí tenemos X predecesor de B, o sea, va de X a B en ese orden. Eso va a implicar que yo voy a agarrar el X más y lo voy a conectar con el B menos. De esta forma, siguiendo esta regla. Si aquí están en este orden, entonces acá van a estar así. El más, a este le corresponde el más y a este le corresponde el menos. Recuerde que esto es entrada y salida. Entonces, de esa manera, dado un grafo dirigido, obtengo un grafo bipartito. Ese grafo bipartito obtenido de esa manera se llama el split bipartito del digrafo dado. Ahora, dado un grafo bipartito en el que las partes tienen la misma cantidad de elementos, es fácil obtener un grafo dirigido. Tú puedes invertir ese proceso de manera que el grafo dirigido, cuando le calcules el split, te dé el grafo bipartito desde el que arrancaste. Pero la condición es que las partes tengan la misma cantidad de vértices. Entonces, si tú tienes un grafo bipartito en el que las partes tienen la misma cantidad de vértices, siempre vas a poder obtener un grafo dirigido revirtiendo este proceso. Entonces hay una correspondencia aquí entre un dígrafo y su split. Entonces, dada una sucesión de pares así en la que la suma de las primeras coordenadas iguale la suma de las segundas, entonces tú vas a tener un dígrafo que sea simple y vas a realizar esto si solo si existe un dígrafo, un grafo bipartito con la misma cantidad de vértices en las partes y de manera que los grados en los vértices de una de las partes, los grados de estos sean exactamente las primeras coordenadas y los grados en este sean exactamente las segundas coordenadas. Aquí está escrito al revés. Déjame corregir esto. Aquí puse como primera coordenada las negativas y como segunda las positivas. Pero es al revés, ¿no? Si queremos ser consistentes con lo que hemos dicho, en la parte de arriba estamos poniendo como primeras coordenadas los grados de salida y como segundas coordenadas los grados de entrada. Entonces,
aquí está la caracterización. Tenemos una sucesión así de pares que cumple con la condición que dijimos arriba. La suma de las primeras coordenadas iguala a la suma de las segundas coordenadas. Entonces, hay un dígrafo simple que realiza esa sucesión. Sí, solo sí. Hay un grafo bipartito en el que cada una de las partes tiene la misma cantidad de elementos. Las dos partes tienen n elementos, digamos. Si n es este número. Y los de j más son los grados de lo que están en una de las partes. Y los de j menos son los grados de los que están en la otra parte. O sea, ahí está. Para que exista, para que esto sea una sucesión realizada por un dígrafo, debe existir necesariamente un grafo bipartito con esas condiciones. Y bueno, y esto ya se reduce a lo que vimos en el video anterior con respecto a sucesiones gráficas, ahora en el contexto de grafos. Es decir, el problema de dígrafos lo trasladamos al problema, pero en el contexto de grafos. Y aquí precisamente es donde uno se da cuenta, o bueno, donde se ve por qué permitimos bucles en los grafos dirigidos que llamamos simples. Al pasar del correspondiente bipartito al grafo dirigido, del cual este grafo es el split, van a ocurrir bucles acá. Por eso permitimos existencia de bucle cuando hablamos de dígrafos simples. Esta es la razón que habíamos mencionado arriba por la cual un grafo simple puede tener bucles. Es por aquello que dijimos al final. Hablando de final, dejemos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.